Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Edwin Mauricio Portilla Portilla. Hoy vengo a hablarles de un tema muy relevante para nosotros como fonoaudiólogos, como profesión. La unidad temática que vamos a desarrollar el día de hoy se llama Metodologías desde la fonoaudiología para el abordaje de la diversidad funcional desde los determinantes sociales de la salud. Entonces vamos a estar abordando ese tema tan importante de la diversidad funcional y cómo nosotros a través del modelo de los determinantes sociales de la salud podemos intervenir o brindar atención en este proceso. Para este encuentro, para esta sesión, vamos a fijar unos objetivos claramente definidos. El objetivo general es dar a conocer las generalidades sobre el abordaje fonoaudiológico de la diversidad funcional desde el enfoque basado en el modelo de los determinantes sociales de la salud, y como objetivos específicos tenemos la identificación de aspectos básicos en relación con la transición desde los enfoques de atención basados en el déficit hasta llegar al enfoque de la diversidad funcional. Luego, describir el modelo de los determinantes sociales de la salud y su relación con la diversidad funcional hasta llegar a exponer las bases metodológicas para el abordaje fonoaudiológico de la diversidad funcional de acuerdo con el modelo de los determinantes sociales de la salud. Dicho esto, vamos a comenzar con una breve introducción de lo que es la diversidad funcional. Eh, Realmente esta nueva concepción se materializa, se consolida, se hace mucho más fuerte en el año 2005 en un evento que se denominó el Foro de Vida Independiente. Se desarrolló en España, donde dos personas, particularmente hablando de Javier Romagnach y Manuel Lobato, acentuaron o hicieron una intervención sobre lo que era el tema de la diversidad funcional. ¿Cuáles eran los argumentos que ellos presentaron principalmente para abordar este nuevo concepto o esta nueva enfoque de diversidad? Entonces, primero dijeron, los hombres y mujeres con diversidad funcional constituyen un colectivo que ha sido tradicionalmente discriminado de una manera diferente al resto de colectivos que también han sido o sufren de discriminación. Mujeres, personas de raza negra, es decir, que ellos sentían que aún siendo diversos, sentían que otros grupos también conocidos como vulnerables o como minorías también estaban realizando actitudes o comportamientos discriminatorios frente a este colectivo. El segundo argumento que ellos proponen es la discriminación se ha dado incluso dentro de otros colectivos discriminados que han olvidado incluir dentro de su lucha a sus propios miembros con diversidad funcional. Es que como que se daba esas luchas por los derechos en pequeños grupos sectorizados, minorías étnicas, afrodescendientes, población LGBT, sí, cada uno por su lado. Sin embargo, dentro de esos mismos colectivos se tendía a haber una discriminación allí. Y el tercer argumento que ellos decían es que hasta ese momento y aún en la actualidad se están haciendo uso de unos términos limitantes o despectivos que generalmente son utilizados para denominar a un grupo de mujeres con diversidad funcional. Entonces, estos términos limitantes o despectivos jugaban o aún juegan un papel muy importante en el refuerzo de la minusvalización o de colocar a estas personas por debajo, a un nivel inferior a cualquier otro ser humano. Entonces, esto hace que se mantuviese esa discriminación. ¿Por qué diversidad funcional? Entonces, estos autores y todas las asociaciones que comenzaron a trabajar desde el enfoque de la diversidad funcional se basaron en estos argumentos para, de alguna manera, transformar o hacer comprender el porqué de esa transición, de pronto de discapacidad, de pronto de otros términos que se usaban hasta ese momento, y por qué cambiarlo a diversidad funcional. Lo primero que ellos decían era que
Las palabras y términos se asocian a ideas y conceptos, es decir, si yo como ser que se está construyendo, si yo como niño, como adolescente o como miembro de una comunidad, vivo constantemente usando o escuchando términos como minusválido, el inválido, el discapacitado, ¿sí? Voy a asumir que esas personas efectivamente valen menos, algo les falta, algo, sí, algo les falla, algo no les funciona, tienen muchas barreras. Entonces, ellos dicen que desde los mismos términos que se usaban anteriormente, se asociaban a ideas y conceptos de estas personas más hacia el déficit y no hacia sus potencialidades. El segundo argumento, el aprendizaje vicario de los valores se relaciona con lo socialmente aceptado. Cuando yo hablo del aprendizaje vicario, hablo de ese aprendizaje de actitudes, comportamientos y valores que yo adquiero de los familiares, cuidadores, padres de familia, todos los que son mi modelo de crianza, mi modelo de formación y cómo ellos me transmiten a mí esos valores, esas creencias y esas actitudes. Por lo tanto, si de generación en generación yo estoy hablando de discapacitado, minusválido, inválido, pues yo voy a aprender que socialmente está aceptado hacer menos o digamos que darle una etiqueta de menor valor a esas personas con diversidad, ¿sí? Que tienen varias manifestaciones, formas de ser, son diversos en muchos aspectos, pero realmente todos sabemos que todos tenemos el mismo valor y tenemos diferentes capacidades. Finalmente, el otro argumento es que desde la misma Organización Mundial de la Salud y sobre todo en el tema de la CIF y todo lo que tiene que ver con la conceptualización de discapacidad, desde el mismo concepto de discapacidad escuchamos términos como deficiencias, limitaciones en la actividad, restricción en la participación, hablamos de barreras y hablamos de discapacidad. Efectivamente, ninguno de esos términos es neutro ni es positivo. Es decir, que si yo uso ese término para referirme a una persona, estoy usando unos términos que hacen que yo asuma o afronte a esa persona como alguien que tiene muchas cosas negativas, que les faltan muchas cosas. Cuando en efecto, desde el tema de la diversidad funcional, se trata de que todos tenemos o a veces hacemos las mismas funciones, solo que lo hacemos de una manera diferente. En ese sentido, pues aquí vemos una pequeña reconstrucción de cómo ha evolucionado ese concepto desde cuando hablamos de diversidad o de discapacidad, perdón, desde el modelo del déficit hasta ya donde hemos llegado hacia las nuevas concepciones de diversidad funcional. Esta es una fuente del Ministerio de Educación Nacional cuando habla de todo el tema de atención a la discapacidad y pues nos permite ver cómo a principios de siglo teníamos un modelo tradicional y un modelo de la rehabilitación donde la discapacidad estaba centrada en el sujeto, sus limitaciones y sus dificultades. Todavía, lamentablemente, muchos modelos y muchas concepciones de lo que es la atención en salud y los enfoques poblacionales se centran precisamente en eso, en la limitación, en el déficit, en la dificultad de la población y pues esto viene o lo heredamos de ese modelo médico tradicional y ese modelo de la rehabilitación. Más o menos entre los finales de los años 40, los años 50 y principios de los 60, se empezó a identificar que había cierta relación entre la salud y el contexto de las personas o donde esas personas lo habitaban. Entonces ya empezó a nacer el modelo social constructivista, ¿sí? Donde la discapacidad estaba centrada en las barreras del contexto, pero aún hablábamos de discapacidad, de barreras, de limitaciones, etcétera, etcétera, que seguían viendo a la persona desde una parte negativa, desde lo que le faltaba, más no de sus capacidades. Luego llega el modelo biopsicosocial. Entonces, una conjugación de lo biológico, del entorno social, ¿sí? Y de la parte psicológica o de la salud mental.
Entonces, se empieza a reconocer mucho entonces todas las actitudes, comportamientos, hábitos, la interacción social, las relaciones sociales y la parte biológica. Sin embargo, todavía hablábamos del concepto de discapacidad. Luego llega el modelo de la calidad de vida. Todavía estamos hablando del modelo de la calidad de vida junto con el de la discapacidad, y este más o menos se centra en las necesidades de apoyo que precisa una persona con discapacidad y los factores contextuales que lo requieren. Sin embargo, todavía utilizamos el término de discapacidad, minusválido, le falta, le falta, le falta. Y ya llegamos al término o concepto de diversidad funcional, o a esa concepción, porque debemos verlo más allá de un concepto, debemos verlo solo más allá de una manera de nombrar a estas personas, sino que esto se trata de toda una cultura de tolerancia, aceptación, respeto y sobre todo reconocimiento del potencial humano de todos nosotros. Todos somos diversos. Ahora, ¿cómo se perciben las personas con diversidad funcional? Entonces, era muy importante en este trabajo ahondar cómo esas mismas personas que lucharon o están en esa lucha para ser asumidas como simplemente personas con una diversidad funcional, traigo acá unos enunciados muy básicos que ellos mismos refieren. Entonces, las mujeres y hombres con diversidad funcional somos diferentes desde un punto de vista biofísico de la mayor parte de la población. Al tener características diferentes y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos vemos obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través de terceras personas. Ojo con este ejemplo que nos traen ellos acá. Una persona sorda se comunica a través de los ojos y a través de la lengua o mediante la lengua de señas o signos, ¿cierto? Mientras que el resto de la población lo hacemos fundamentalmente a través de las palabras habladas y del oído al escuchar al interlocutor. Sin embargo, la función que todos realizamos es la misma, la comunicación. ¿Qué quiere decir? El término de diversidad funcional se centra en que todos finalmente necesitamos realizar unas funciones esenciales o básicas y que simplemente cada uno lo hace de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, para desplazarse, una persona con una lesión medular lo hace en silla de ruedas, mientras que el resto de nosotros lo hacemos utilizando las piernas. Igual, misma función, manera diversa de realizar. Entonces ya vamos a empezar a hablar un poquito de cuál es esa relación entre esta concepción de la diversidad funcional y el contexto social. Entonces, ¿cuáles son esos argumentos que podemos utilizar para hacer ese enlace entre diversidad funcional y contexto social? Número uno, el término diversidad funcional se ajusta a la realidad en que la persona funciona de manera diferente que la mayoría de la sociedad, reconociendo que cada individuo puede desarrollar diversas capacidades ajustadas a su concepto. El término sugerido por estas mismas personas es personas con diversidad funcional, ¿sí? En sus siglas PDF. Y tres, el desarrollo de las capacidades y el perfil de funcionamiento de cada persona está relacionada con el contexto social y las circunstancias en que los individuos y colectivos habitan el mundo. Entonces, estos postulados nos llevan a pensar entre una asociación o una manera de abordar la diversidad funcional precisamente desde el contexto social, y allí es donde empieza a gestarse la relación de diversidad funcional y determinantes sociales de la salud. Vamos a ver un video que tenemos por acá precisamente sobre los determinantes sociales de la salud. Esperen un momento. Es un video que nos explica brevemente de la Organización Panamericana de la Salud
esta definición. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluyendo el sistema de salud al cual accedemos. Dichas condiciones impactan en la vida, en la condición de salud y en el nivel de inclusión social de la población. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos. Conforme al informe Lalonde, en 1974, los determinantes sociales de la salud se agrupan en 4 campos: estilo de vida, biología humana, medio ambiente y sistema sanitario. De acuerdo a la OPS, nuestra salud depende en un 19% del medio ambiente, del cual se desarrolla el ser humano, por ejemplo, el acceso al agua potable, la gestión de residuos sólidos y la creación de espacios públicos saludables. En un 43% del estilo de vida, es decir, la alimentación saludable, la realización de actividad física, etc. En un 27% de nuestra biología humana, esto se refiere a los factores genéticos así como al envejecimiento celular. Y por último, un 11% del sistema sanitario, es decir, la cantidad, calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y la población. Finalmente concluimos que los determinantes de la salud son agentes importantes en la vida del ser humano, que establecen o predisponen que éste se enferme o sea saludable, de acuerdo a la interacción con cada uno de ellos en un equilibrio que depende de las condiciones que sean modificables o no. De esta forma, observamos que la intervención en salud está orientada desde una visión integral de la salud pública, a mejorar las condiciones de vida de los individuos y las poblaciones a partir de la identificación y modificación de los determinantes de la salud. Recuerda, identificar, valorar y modificar las condiciones de vida de una población también es tu salud. Somos salud pública. Muy bien. Entonces, como lo decían allí, las premisas son identificar, valorar y modificar las condiciones de vida de la población. Entonces, continuamos ahora con la presentación. Entonces, como ya sabemos, hay una asociación, ¿sí? Hay una vinculación entre la diversidad funcional y aquellas circunstancias sociales de acuerdo a donde se desenvuelven estos individuos o estas comunidades. Entonces, como lo vimos en el video, los determinantes sociales de la salud son aquellas circunstancias en que todas las personas nacemos, nos desarrollamos, vivimos, incluyendo el sistema de salud. Entonces, la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud establecen que el modelo de determinantes sociales se divide básicamente en 2 grandes grupos, unos determinantes estructurales y unos determinantes intermedios. Los determinantes estructurales se llaman estructurales porque son los que soportan la base de las dinámicas sociales que determinan las condiciones y las circunstancias de vida de todos nosotros. Allí tenemos un contexto socioeconómico y político donde están todas las macropolíticas, políticas estatales, macroeconómicas, de mercado, políticas de bienestar, ¿sí? El gobierno, la tradición política, y allí también tenemos unos ejes de desigualdad, que son los que nos determinan de alguna manera las posiciones del manejo del poder y el manejo del capital social. Entonces allí tenemos la clase social, el género, la edad, la etnia y el territorio, ¿cierto? Se llaman ejes de desigualdad porque estos aspectos de alguna manera condicionan el manejo del poder y el manejo de la capacidad adquisitiva y de toma de decisiones de cada una de las familias. Y en los determinantes intermedios ya tiene que ver con toda la parte que está directamente relacionada con eh, la población, con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos allí?
Unos recursos materiales, las condiciones de empleo y de trabajo, tenemos todo lo que es la parte doméstica y de cuidados, de crianza, tenemos el nivel de ingresos, la situación económica de cada una de nuestras familias y comunidades, tenemos las condiciones de vivienda y la situación material en la que vivimos, tenemos cuáles son las condiciones de ese entorno residencial, ¿sí? Unos factores psicosociales que tienen que ver con todas las relaciones sociales sanas, la sana convivencia, todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales y la salud mental y los factores conductuales y biológicos, ¿sí? Y finalmente los servicios de salud. Entonces, este es el modelo de los determinantes sociales sobre los cuales nosotros vamos a, de alguna manera, a especificar cuáles serían esos procedimientos o procesos de atención o acciones que nosotros podemos postular desde este mismo modelo para trabajar como fonoaudiólogos dentro de lo que es la población con diversidad funcional. Recordemos que el modelo de los determinantes y la comisión de los determinantes tienen unos propósitos muy claros que nosotros debemos trabajar de manera coherente para, de alguna manera, debemos ajustarnos y adherirnos a esta política para ser oportunos desde nuestro quehacer fonoaudiológico. Primero, mejorar las condiciones de vida cotidianas. Lo segundo que tenemos que hacer es luchar contra la distribución desigual de poder y dinero y los recursos, es decir, reducir las inequidades y específicamente inequidades sociales e inequidades en salud. Y finalmente, hacer una medición y análisis de los problemas para darles una solución o facilitar acciones para que la gente también se empodere y trabaje en función de dar solución a sus problemáticas sociales. Entonces, si nosotros como fonoaudiólogos queremos ajustar, adaptar, transformar nuestro quehacer basados en el modelo de los determinantes sociales de la salud para trabajar lo que tiene que ver con la diversidad funcional, lo que más debemos hacer énfasis es precisamente en reducir las inequidades. Hay unos postulados que dicen que no todas las igualdades son buenas. Vemos acá en la imagen la primera, equality, igualdad. Los tres personajes que están al lado izquierdo tienen sus cajones o su recurso, si es una metáfora. Igual, todos tienen igualdad, pero no quiere decir que esa igualdad sea justa. El primero puede ver todo muy bien, el segundo puede verlo sin problemas, pero con una menor perspectiva, y el tercero simplemente, aún teniendo la misma ayuda, no puede aún verlo. Quiere decir que esa igualdad no es justa y no es equitativa. Y cuando esas realidades no son justas ni equitativas, estamos hablando de inequidades. Entonces, acá, por ejemplo, en la imagen del centro, sí podemos apreciar cuando hay una equidad. Que cada una de las personas obtenga las ayudas, recursos, apoyos, actitudes, servicios que lo permitan actuar en igualdad de condiciones dentro de una sociedad. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para trabajar la diversidad funcional desde el modelo de los determinantes sociales de la salud? Acá los tengo enumerados. Primero, una persona con diversidad funcional opera de manera diferente o diversa que la mayoría de la sociedad. Sin embargo, las funciones que buscan realizar son las mismas. Es decir, que debemos ayudarlos a cumplir con sus objetivos teniendo en cuenta cuál es la modalidad en que ellos operan. Luego, los objetivos establecidos por la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud son mejorar condiciones de vida, luchar contra las inequidades y medir y monitorear el impacto y las problemáticas de esa población. Y tres, los procesos de atención en salud desde los determinantes sociales de la salud son identificar, valorar y modificar las condiciones de vida de esa población.
Entonces, ya sabemos que nosotros como fonoaudiólogos, si nos vamos a articular con esta población, debemos identificar, valorar y modificar esas condiciones de vida, o por lo menos buscar de alguna manera esa modificación con apoyo intersectorial, interdisciplinar y haciendo empoderamiento, ¿cierto? En Colombia, actualmente el sistema de salud o la atención en salud en Colombia se basa en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, es decir, que ya estamos en cierre o ya Colombia o el gobierno está en cierre sobre el Plan Decenal de Salud Pública y desde esa misma macro política del Estado colombiano nos dice que la estrategia adoptada en Colombia para trabajar todo lo que tiene que ver con atención en salud pública, ¿sí? Es la estrategia de atención primaria en salud. Entonces, si nosotros queremos trabajar la diversidad funcional desde los determinantes, debemos ajustarnos a la política nacional y a las macropolíticas. Afortunadamente, en el plan decisional efectivamente plantea la estrategia de atención primaria en salud para actuar sobre los determinantes sociales de la salud. Quiere decir que no nos estaríamos saliendo de los lineamientos nacionales ni de nuestro quehacer profesional. Entonces, esta también es una oportunidad para vincularnos y redefinir, ¿sí? Y acentuar nuestro ejercicio profesional en función de esta política y de esta población diversa o con diversidad funcional. ¿Cierto? ¿Cuál es la premisa del modelo de atención primaria en salud que adopta el Plan Nacional Decenal de Salud Pública? Perdón. Entonces ellos tienen unas líneas que dice, por ejemplo, fomentar la calidad de vida y salud sobre la recuperación de la enfermedad. Quiere decir que prima la prevención, la atención oportuna, la atención temprana, que ya actuar cuando la persona se ha enfermado o ha adquirido algún tipo de discapacidad. Ya hablamos de una participación e intersectorialidad. Quiere decir que cuando trabajamos desde la atención primaria en salud, desde los determinantes y con población con diversidad funcional, debemos hacerlo desde un equipo interdisciplinario y a través de varios sectores de la sociedad o intersectorialidad. Hacienda, economía, salud, educación, primera infancia, todos los sectores deben estar trabajando en un mismo idioma. Luego viene el fortalecimiento de la capacidad resolutiva y la movilización social. Es decir, empoderar, educar, formar a esas poblaciones para que ellos mismos empiecen a actuar sobre su salud y sobre sus circunstancias de vida. Y nos presenta con especial énfasis el enfoque de salud familiar y comunitario como un enfoque de trabajo en el que nosotros podemos adoptar la estrategia de atención primaria en salud desde el modelo de determinantes sociales de la salud. Entonces les voy a mostrar una infografía que he realizado basado en las premisas de la estrategia de atención primaria en salud y los determinantes sociales de la salud. Entonces, ese material les queda a disposición. Hablamos que la atención primaria en salud tiene 3 componentes y sobre esos componentes, basado en la ley 376 que rige nuestra profesión, de alguna manera organizado las acciones a nivel general que nosotros podemos desarrollar desde este modelo. Entonces tenemos el componente de acción intersectorial, el componente de participación social, comunitaria y ciudadana y el componente de los servicios de salud. Componente de salud familiar y comunitaria. ¿Cuáles son los métodos que nosotros utilizamos allí como fonoaudiólogos? La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y ya sabemos que nosotros debemos manejar todo lo que tiene que ver con prevención primaria,
secundaria y terciaria. Desde la prevención primaria, ¿qué podemos hacer nosotros? Divulgación de prácticas de autocuidado, ¿sí? Evitar el desarrollo o aparición de eventos adversos que puedan generar dificultades transitorias y permanentes, desde las áreas de audición, lenguaje, aprendizaje, habla, voz y funciones estomatognáticas. Podemos proponer estrategias de comunicación y educación en salud en relación con los factores de riesgos asociados a daño o deterioro de las estructuras y funciones humanas que pueden repercutir a nivel comunicativo y de las funciones estomatognáticas. Podemos también hacer mejoramiento de los factores ambientales que pueden favorecer el desarrollo de alteraciones comunicativas, como por ejemplo las campañas de prevención del virus. Ahora vamos a ver qué podemos hacer de la prevención secundaria. Aplicación de screening o pruebas tamiz, especialmente en poblaciones consideradas de alto riesgo, por ejemplo, tamizaje auditivo neonatal, tamizaje auditivo infantil. Podemos hacer demanda inducida al sistema de salud desde todos los sectores, especialmente en aquellos considerados como vulnerables, como por ejemplo, grupos de mujeres gestantes de alto riesgo. Podemos hacer también desde la prevención secundaria remisión oportuna al sistema de salud ante la sospecha de cualquier alteración o deterioro del estado de salud o a nivel comunicativo. ¿Y qué podemos hacer desde la prevención terciaria? Desarrollo de programas dirigidos a eliminar barreras del orden social, actitudinal o físico que puedan interferir con el desarrollo de las capacidades funcionales en la persona, promoción de estrategias desde el cuidado familiar y comunitario para facilitar la inclusión social y los apoyos del desarrollo de las funciones del individuo. Y 3, se relaciona con el trabajo intersectorial que vamos a ver ahorita. Entonces, trabajo intersectorial en contextos como el educativo, es decir, toda la parte de educación para la diversidad y la inclusión sociolaboral. Entonces, recuérdense que la prevención primaria es eliminar factores de riesgo. La secundaria se enfatiza como en detectar oportunamente y la terciaria a aminorar el impacto o las secuelas cuando ya el evento adverso ha ocurrido. Luego venimos con el componente de participación. ¿Qué métodos podemos utilizar? Programas de asesoría. Entonces, ¿qué tengo aquí? Como que les traigo aquí o les organicé. Entonces, implementación y participación en proyectos sociales desde el enfoque de derechos. Entonces, ¿qué podemos trabajar aquí? Participación en programas de información de los derechos y deberes de las personas con diversidad funcional desde la salud comunicativa. Acompañamiento a personas e instituciones sobre las RIAs, ¿sí? O rutas integrales de atención en salud y sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del sistema de salud. Nosotros también podemos asesorar en todo lo que tiene que ver con derechos, rutas de atención, en remisiones y en empoderamiento de las personas para que hagan uso de todos sus derechos y todos sus deberes en lo relacionado con la salud y de la salud comunicativa. Ahora, desde el componente de la intersectorialidad, el método general es la conformación de equipos interdisciplinarios por la inclusión social. ¿Sí? Entonces, implementación o participación en programas de inclusión social. Básicamente en Colombia hay dos grandes programas de inclusión, ¿cierto? La inclusión a nivel educativo y la inclusión a nivel laboral. La primera se llama Educación para la Diversidad, pero si vamos a la política se llama Educación Inclusiva, y la segunda, Inclusión Sociolaboral. ¿Qué podemos hacer en la educación inclusiva o también llamada educación para la diversidad? Participar en la caracterización de los estudiantes con diversidad funcional, ¿cierto? Desde la comunicación y las funciones estomatognáticas. Participación dentro del equipo interdisciplinario que asesora a las instituciones en la construcción de los DIU, diseños universales de aprendizaje, y los PIAR, planes individualizados de ajustes razonables. Podemos hacer programas dirigidos hacia el desarrollo de contextos favorables en el marco de la educación inclusiva.
y podemos trabajar identificación y remisión temprana de posibles alteraciones a nivel comunicativo y hacer la remisión al sistema de salud. ¿Qué trabajamos en inclusión sociolaboral con estas personas? Programas de atención para el desarrollo de competencias comunicativas para el trabajo y la vida diaria de las personas con diversidad funcional. Podemos generar programas para el desarrollo de las conductas adaptativas con énfasis en los procesos comunicativos y podemos desarrollar programas de adaptación del contexto laboral sobre la inclusión de personas con diversidad funcional desde la comunicación. Finalmente, desde los servicios de salud, ¿cómo podemos nosotros apoyar a esa atención a las personas con diversidad funcional? Entonces, desde procesos asistenciales de consulta externa o servicios de salud, ayudamos dando diagnóstico, una evaluación oportuna, diseño y aplicación de planes de intervención, planes de interconsulta y acompañamiento en los procesos de inclusión escolar y sociolaboral desde el sistema de salud con respecto al apoyo en las ayudas técnicas y estratégicas para el desarrollo de las funciones comunicativas. Entonces, en esta infografía traté de plasmar cada una de las acciones, estrategias o proyectos o métodos que nosotros podemos implantar para trabajar con personas con diversidad funcional desde el modelo de los determinantes sociales de la salud basados en el enfoque de atención primaria en salud. Entonces, aquí nos estamos articulando, recuerden que es identificar, valorar e intervenir. Y lo podemos hacer a través de la estrategia de atención primaria en salud desde los 3 componentes y acá pues me permití, de acuerdo a nuestro quehacer, a nuestras áreas y campos de trabajo, hacer esta pequeña adaptación. Finalmente, pues acá tengo las referencias que he trabajado y espero que esta presentación haya sido del agrado de todos ustedes. Para mí fue un placer y espero verlos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.